Es una fórmula muy sencilla que algunos sí lo aplican, otros muchos no lo aplican y nada más lo invierten porque es un sueño tener unos locales para rentar, es un sueño tener unos departamentos para rentar, es un sueño tener terrenos asoleándose, aunque no lo sé producir, pero tengo escrituras de terrenos, bueno, pero no se trata de nada más cumplir un sueño guajiro, se trata de ser estratégicos. El desempleo de mis padres. Y desde los 12 años yo dije, yo quiero ser empresaria. O sea, yo me veo creando empleos, yo me veo haciendo eso. Obviamente no es lo mismo soñar que realmente que se cumpla, ¿verdad? Pero bueno, pues para mí eso era como algo que nadie me entendía, en mi entorno nadie me entendía. Y llega a mi vida vivir una primera experiencia de un entrenamiento de educación financiera. ¿Qué estás loca? ¿Para qué más? Entonces, el real problema de la sociedad no es el gobierno, no es el trabajo, y es no tener hambre de querer más cosas. Siempre soñé con crear empresa, pero también entendí que quien sabe multiplicar $1, sabe multiplicar millones. Y entonces nunca me acostumbré a la certeza de un empleo, nunca. Me llamo Susana Sánchez, empresaria inversionista, y tengo el honor de ser la líder de Desarrollando Bienes Raíces. ¿Es posible mantener mi fuente de ingresos actual y poder comenzar en el mundo de los bienes raíces como inversionista? El día de hoy te hablaré de los pasos clave que debes de dar para poder no solamente comenzar en el mundo de los bienes raíces, sino que puedas mantener tu fuente de ingresos actual. Y en este video te voy a hablar de justamente lo que necesitas hacer para no dejar de tu actividad actual y comenzar en el mundo de los bienes raíces, ya sea que seas empleado, que tengas un pequeño negocio o que tengas una gran empresa de otro sector que no sea bienes raíces, pero que puedas comenzar a fundamentar parte de tu patrimonio y riqueza en bienes raíces. Los pasos son muy sencillos, así que vamos por ellos. El primer paso es cambiar el chip, cambiar la mentalidad. Este paso me parece que ya lo has escuchado y que es fundamental repetírtelo, porque no puedes comenzar en una nueva industria sin antes pensar que es posible. Y lo más importante es por qué hacerlo en bienes raíces. Bueno, sencillamente bienes raíces por siempre se ha sabido que es una industria de patrimonio, que es un sector en el que tú puedes fundamentar y crear riqueza y que esta va a perdurar en el tiempo. Ahora, ¿qué sucede si tú actualmente tienes un empleo en el que te sientes a gusto, en el que el ingreso que te genera ese empleo mantiene tu estilo de vida? Yo siempre les he dicho, nunca renuncies a tu principal fuente de ingresos por arriesgar todo para emprender o para invertir en un nuevo sector, sobre todo si vas a empezar a comenzar. Invertir en bienes raíces es ver 10 años a futuro, y ver 10 años a futuro requiere visión, pero también requiere tolerancia al riesgo y tolerancia a poder ver reflejados los frutos de esa semilla que vas a comenzar a sembrar. Es cierto que existen más de 10 técnicas de bienes raíces, muchas de ellas altamente rentables, y muchas de ellas desde el primer mes vas a empezar a ver que empieza a retribuir algo interesante. Sin embargo, es un mercado variable, es un mercado en el que si comienzas como asesor inmobiliario a comercializar inmuebles, vas a tener una comisión interesante, pero si te arriesgas por el flipping, si te arriesgas por el glamping, si te arriesgas por desarrollo inmobiliario, te vas a dar cuenta que son proyectos que requiere de 3 a 26 meses, un poco más, menos, empezar a ver retribución económica. Entonces, esto tiene que ver precisamente con que no puedes decir renuncio a mi empleo y me arriesgo por todo a los bienes raíces. Ahora, es el primer cambio de mentalidad.
que no te desesperes cuando ingresas a esta industria o tampoco te dejes sobre emocionar porque dices, ya listo, aquí me voy a hacer millonario. Sí, eso es posible, pero si aún eres empleado, si aún tienes un negocio y con esa fuente de ingresos tú ya puedes vivir bien, manténla. Mi recomendación es mantén esa fuente de ingresos, empieza a educarte, empieza a ver nueva información, empieza a cambiar tu mentalidad y comienza a tus utilidades, tu aguinaldo, tus bonos adicionales, comienza a invertirlo primero en ti y después invertirlo en tu negocio de bienes raíces, en tus proyectos de bienes raíces. Empieza obviamente a llevar esos ahorros que ya estás construyendo a esta industria. Y algo interesante de los bienes raíces que me encanta y es algo que me fascina, es que es un negocio part-time. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un negocio que tú puedes realizar de medio tiempo, además de tu actividad actual. Entonces, el primer paso es cambiar la mentalidad. Tus pensamientos son proporcional promedio a las 5 personas de las que te rodeas. Si actualmente tienes un empleo, obviamente te rodeas de personas que tienen un empleo, porque hay más, tienes compañeros de trabajo, tienes un jefe, hay proveedores y estás muy familiarizado con el empleo y con la mentalidad de un empleado. Con la mentalidad del empleado es, yo voy, cumplo con mis objetivos, cumplo un tiempo, cumplo un horario, a cambio mensual, quincenalmente tengo un cheque y ese cheque me ayuda para vivir y está bien. Me encanta esa actividad económica porque finalmente te da certeza, te da paz, te da hasta cierto punto una estabilidad en el tiempo que la mantienes. Ahora, lo inteligente y la creencia que quiero que instales es que tú puedes, además de esa actividad, empezar a diversificarte. ¿Y qué mejor diversificación que hacerlo en una industria que te da esos beneficios del part-time? Ahorita voy a hablarte un poquito de cuáles son los beneficios en pasos adelantes, pero lo primero es cambia el chip. Entonces, hablemos del paso número 1, que es cambiar la mentalidad. Ahora vámonos al paso número 2. Paso número 2. Cambia tu círculo de influencia. Si bien en el primer paso te hablé de que cambies la mentalidad, eso es una decisión. Pensar diferente es una decisión. Quiero convertirme en inversionista mientras mi fuente de ingresos actual me da para mantener mi estilo de vida y además empiezo a construir mi futuro financiero. Pero ese primer cambio tiene que ir acompañado de un círculo distinto, de crear ambientes diferentes, de rodearte de gente que piense igual que tú. Porque obviamente he conocido muchas personas, tengo egresados que tienen un empleo y que al final, como no salen del cambio de mentalidad, siguen pensando como el promedio, ¿no? Como todos los empleados que dicen, bueno, pues mientras tenga mi quincena ya estuvo. Pero tú eres diferente, o sea, tú vas a ser diferente, tú quieres empezar en este mercado y empezar a construir tu riqueza. Y esto tiene que ir acompañado de un ambiente correcto, de un círculo de influencia diferente. Entonces, asegúrate de unirte a comunidades, de hacer networking, inscribirte a programas, asistir a seminarios, escuchar podcasts. O sea, a veces no puedes tener cerca a los grandes éxitos de este mercado que no pueden estar diario contigo, pero diario puedes escuchar podcasts, videos distintos para sentir que estás con esas personas. Y además, que tu círculo más cercano empiece a pensar y apoyar tus ideales, porque eso es vital. Si de repente tu pareja, tu familia, la persona con la que compartes tus ideales no cree en ti, no apoya lo que tú estás haciendo, puede que tengas 90% del proceso se vaya a declive, porque el ruido sí nos afecta. El ruido exterior, tarde que temprano, nos afecta para bien o para mal. Entonces asegúrate de cambiar ese círculo de influencia. Y es algo muy simple si tienes la decisión primero de comenzar, de cambiar tu mentalidad. Y si esto va congruente con rodearte de gente distinta, créeme, el mismo ambiente te empieza a empujar a cambiar la realidad. Empieza a ver que hay gente como tú creando ya sus primeros proyectos, que ya están haciendo desarrollos, que ya están invirtiendo, que están construyendo riqueza, y se vuelve una sinergia increíble cuando tu círculo cercano o cuando te rodeas de gente que ya está en la misma frecuencia. Entonces, recordemos que en el primer paso te hablé de cambiar la mentalidad. Y ojo, hasta este momento sigo sin recomendarte
que renuncies a tu actividad actual porque todavía vas apenas a comenzar. Y cuando voy a comenzar, requiero primero ir con una estrategia adecuada para que no caigas como muchas personas lo han hecho, que dejan todo, renuncian a todo y cuando las cosas no están saliendo tan perfectas o al tiempo como quisieran, entran en crisis porque ya no tienen esa estabilidad financiera. Entonces nunca pierdas tu estabilidad financiera. Siempre el primer paso es mantener tu estabilidad financiera para empezar a construir tu demás cadena de sueños financieros. ¿Listo? Entonces vámonos por el paso 3. Paso número 3 para pasar de empleado a inversionista de bienes raíces. Lo más importante, adicional a que ya vas con esta estrategia. ¿Se escuchará? Poquito, yo creo que poquito. Ok. Bueno, aquí harán un blooper de... El paso número 3 es invierte tanto en ti como te gustaría ganar. Me gusta esta fórmula que me planteé en algún momento Tony Robbins y que me dice, ¿cuál es tu meta financiera? ¿A qué sueño aspiras financieramente hablando? Entonces, hacemos una escalera de cálculo de sueños, que eso te lo enseñaré más adelante, la escalera de los sueños financieros. Pero cuando hablábamos de eso, él decía, si tú quieres percibir tanta cantidad, tú tienes que, al año, tú tienes que invertir el 10% de lo que buscas ganar en un año en ti. Y esa fórmula se me hace muy congruente, porque tú no puedes exigirle a la vida, al mundo, a tus negocios, a tus inversiones que sean altamente rentables, si tú no te consideras altamente rentable. Cuando tú inviertes en ti, empieza a desarrollar, a crecer y por añadidura tu entorno crece, tus negocios, tus inversiones, te ascienden en tu empleo, te dan un bono adicional porque tú estás creciendo. Entonces, esto es como los árboles. Hay que nutrirlo, hay que sembrarlo, hay que echarle fertilizantes, hay que darle tratamiento para que crezca tan alto en el tiempo y pueda permanecer. Lo mismo es tu vida financiera. Tienes que nutrir a ese activo tan importante que tienes, que es tu activo de inteligencia, de mentalidad. Ahora, ¿qué tipo de educación tengo que buscar si quiero ser un inversionista? ¿Bienes raíces? Sí. Formaciones de bienes raíces, formaciones de ventas, formaciones de mercadotecnia, formaciones financieras, formaciones de educación financiera, formaciones de desarrollo personal, formaciones de liderazgo. Hay una N cantidad de temas que tienen que ver con el desarrollo personal y de negocios. Entonces, no solamente te hablo de formaciones especializadas en bienes raíces, que son altamente rentables, porque si tú apenas vas a ingresar o estás buscando incrementar tu patrimonio en bienes raíces, por eso quieres empezar a invertir en comprar terrenos, en comprar propiedades, en construir tu torre para vivir de tus rentas, en hacer tus activos de arrendamiento. Es importante que domines este sector, pero es importante que empieces a educarte en otras áreas de negocio. Ahora, ¿qué tipo de educación? Educación activa. Hay dos tipos de educaciones. Aquí estamos viendo un triángulo. Este triángulo se divide en dos. Educación activa y educación pasiva. De la educación pasiva te quedas con el 10%, de la educación activa te quedas con el 90% del aprendizaje. A ver, Susana, explícame esto más a detalle. Ok, educación pasiva es aquella en la que no tiene que ver nada kinestésico, solamente es visual o auditivo, pero estás pasivamente aprendiendo. Por ejemplo, de escuchar, de leer, de observar, te quedas con el 10%. Pero la educación activa es principalmente las simulaciones, el ver películas, el asistir a seminarios, el participar en seminarios, el asistir con mentores, asistir a espacios de crecimiento, invertir en programas formativos que tengan que ver con la educación activa. Que es decir, que así como vas a ver teoría, también vas a ver casos prácticos y con esos casos prácticos también vas a empezar a implementar estrategias, que puedas empezar ya a hacer tus primeras pruebas. Entonces, no te quedes solamente con leer libros o escuchar. Aprende a invertir en formaciones donde los programas te lleven de la mano para empezar a accionar el aprendizaje. De esa manera va a ser mucho más rápido tu crecimiento, créeme. Hay que aprender a invertir. Ahora,
Susana, yo llevo mucho tiempo, porque también conozco mucha gente que tiene ya la pandemia de la cursitis, sí van de curso en curso, de video en video y no accionan. Entonces, ¿esto por qué pasa? Porque no hay una claridad específica. Porque si los primeros 2 pasos no los estás trabajando, aunque tú inviertas, pero sigues juntándote con la misma gente que no cambia su mentalidad, vas a seguir siendo exactamente igual que ellos. Entonces, hasta estos pasos. Esto sí, fíjate, aquí no es como en una receta cualquiera. Aquí sí, el orden de los pasos puede alterar el resultado final. Si tú comienzas primero a educarte, pero los anteriores no los estás trabajando, te puedes ver truncado. Entonces, vámonos por el paso 4. Paso número 4. Busca mentores o un principal mentor. ¿Quién es un mentor? Es aquella persona que tiene el resultado que tú buscas. Vas a comenzar en un mercado bastante amplio, que son los bienes raíces, vas a empezar a invertir y seguro estoy que a lo mejor ya lo estás haciendo, a lo mejor ya tienes un terreno, ya compraste tu primera propiedad, ya tienes propiedades que están rentándose, pero bueno, al final muchas veces, y he conocido a muchos hoy día alumnos mentoreados que llevo, que me dicen: Susana, es que no sé si estoy haciendo bien las cosas, ¿no? Y digo, bueno, pero ¿y cómo fue que comenzaste? ¿Cuál es tu historia? Y algunos de ellos dicen, bueno, pues es que yo siempre había pensado que los bienes raíces, por ahí leí el libro Padre Rico, Padre Pobre, empecé a ver ahí algunas formaciones y me di cuenta que lo podía yo también hacer, y así empezaron a hacer sus primeros una propiedad para rentar. Actualmente les genera un flujo de efectivo. Sin embargo, me doy cuenta que una media me indica que muchos son emprendimientos empíricos, inversiones empíricas, porque pienso que es una inversión rentable, pero hay poca información financiera, entiendes poco el tema de resoluciones financieras, de la solvencia financiera, de la liquidez, del retorno de capital. Y hay algo que yo les digo, yo lo llevo mucho, es que antes de hacer una inversión inmobiliaria hay que analizar 100 oportunidades inmobiliarias para tener 100 escenarios diferentes, 100 oportunidades distintas, y en esas 100 empecé a identificar cuál sí realmente es rentable. Más adelante haremos ese ejercicio donde te enseño, incluso yo tengo una fórmula, un esquema en donde analizo las oportunidades muy rápido, donde las captamos, donde las calificamos, hay una tabular de calificación para analizarlas, y en fundamento a eso tengo que analizar la oportunidad desde el aspecto financiero, desde el aspecto legal y desde el ROI, ¿sí? Desde cuánto hay que invertir y en qué tiempo voy a recuperar. Es una fórmula muy sencilla que algunos sí lo aplican, otros muchos no lo aplican. Y nada más lo invierten porque es un sueño tener unos locales para rentar, es un sueño tener unos departamentos para rentar, es un sueño tener terrenos asoleándose, aunque no lo sé producir, pero tengo escrituras de terrenos, bueno, pero no se trata de nada más cumplir un sueño guajiro, se trata de ser estratégicos dependiendo tu capacidad. Entonces, buscar un mentor te va a ayudar a que puedas específicamente escalar tus finanzas, tu riqueza de forma estratégica. Esa es la palabra, estrategia. Entonces, el mentor de bienes raíces que debes de buscar no es un asesor inmobiliario, porque los asesores, como su palabra lo dice, te asesoran para invertir, pero ¿qué crees? Te van a asesorar para que inviertas en sus tarjetas de oportunidad, en sus propiedades que están comercializando, pero nunca te van a asesorar de acuerdo a tu perfil de inversionista, de acuerdo a tu visión como generación de riqueza. Entonces, el mentor debe de ser una persona que tenga ya sus propias empresas, que tenga ya sus proyectos inmobiliarios y que esté dispuesto a mostrarte el camino para que tú también puedas ser un gran inversionista. Entonces, principalmente el mentor no es un asesor de ventas, no es un consultor de ventas. El mentor es un inversionista como tú que está creando oportunidades altamente rentables y que al tiempo podrás con él hacer sinergia, crear negocios, pero lo más importante es que sea una persona con metodologías también para aprendizaje, porque hay mucha gente que dice quererte enseñar, ¿no? También, pero no hay metodologías de aprendizaje. Entonces, lo único que está haciendo es replicar en ti lo que él ya hizo. Las metodologías de aprendizaje tienen que ver con que no se trata, yo te lo puedo decir, a mí me encanta el ecoturismo, pero también estoy segura
que no es para todo mundo. No todo mundo puede ser un desarrollador ecoturístico. Se necesita cierto talento, se necesita cierta visión, ¿no? Pero sí puedes ser un desarrollador tradicional, sí puedes convertirte en un inversionista de flipping, puedes convertirte en un desarrollador de tierra, puedes convertirte en un lotificador de tierras grandes y fraccionarlas y hacerte experto en eso. Entonces, pero para que tú puedas entender tu personalidad y aplicar y crear tus propias inversiones, tienes que buscar un mentor que también te ayude a no perder tu estabilidad financiera, porque mucha gente se sobreendeuda por invertir y después se quedan en bancarrota, ¿no? Porque no supieron elegir buenas oportunidades. Entonces, este cuarto paso te va a ayudar a liberar muchísimos errores, a mitigar muchísimo tiempo. De verdad, el tener un mentor hace que puedas consumir todo lo que él ya cometió errores, él ya tiene experiencias, ya tiene equipo incluso, ya te va a llevar por una autopista más directa al resultado que quieres llegar. Tú sabes si buscas un mentor, porque un mentor no es el que está en los libros o en los videos, un mentor no. La característica de un mentor versus un gurú o alguien al que tú admiras, es que el mentor te debe de conocer. El mentor conoce tu nombre, tu localidad, tu realidad, conoce tus objetivos, sabe quién eres tú y te ayuda a planificar la estrategia y te acompaña en los primeros pasos para que puedas hacerlo. Y una vez que estás listo, te gradúa para que lo hagas solo y después tú seas el mentor de alguien más. ¿A poco no te gustaría convertirte en el mentor de alguien más cuando tú ya tengas tus inversiones exitosas? Cuéntame aquí en los comentarios si a ti también te gustaría el día de mañana ser un inversionista exitoso y mostrarle a alguien más el camino porque tú ya lo hiciste. Eso es lo bonito de esta increíble industria. Paso número 5 para pasar de empleado a inversionista de bienes raíces. El paso número 5 ya es lo que todos están buscando, ya salir a crear resultados. Si tú cuentas con los primeros 4 pasos, has cambiado la mentalidad, cuentas con un círculo de influencia diferente, te estás invirtiendo en tu educación activa, tienes mentores que te guían en el proceso, el paso número 5 es comienza ya a generar acción masiva. Yo hay una fórmula que llamo la acción masiva imperfecta. No esperes que el escenario sea el ideal. Espérate que pase la recesión, espérate que tenga más dinero, espérate que cumpla cierto lugar, cierto puesto y cuando ya tenga ese puesto y tenga más tiempo, lo destino a empezar acá. No. Si ahorita estás viendo este video es ya, la acción es ya, no te esperes a tener el escenario correcto. Y acuérdate de algo. El mundo financiero, tu riqueza financiera es similar al crecimiento de un árbol. Tú visualizas el árbol grande, el árbol que ya creció, que incluso ya está dando frutos. Pero para que puedas llegar a ese punto, debiste primero elegir un terreno, decidir en dónde te ibas a plantar, sembrar la semilla, nutrir la semilla, fortalecer la semilla, empezar a dar tus primeros resultados hasta que puedas crecer tan alto que el mundo diga, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo fue que llegaste a ese punto de riqueza financiera? Bueno, hace unos cuantos años atrás tomé una decisión y eso es cierto, todo cambia con el poder de una decisión. Entonces, si tú estás buscando el mundo de los bienes raíces, también es porque a lo mejor dices, no me veo toda la vida trabajando por dinero y está bien, pero para comenzar a llegar a ese punto hay que primero dar el primer paso. Y segundo, si tu actividad actual te gusta, increíble, pero si no hay plenitud en tu actividad actual y en algún momento quieres renunciar, quieres dejar tu actividad actual por dedicarte a tu libertad financiera, es increíble, pero hazlo con estrategia. Para eso el mentor te va a ayudar a entender en qué punto estás y hasta qué momento puedes decir, dejo mi actividad actual. Créeme, personalmente yo tengo muchas actividades que no me gustan, ¿sí? Pero que digo, es parte del proceso. A veces, por ejemplo, los viajes laborales son cansados, en ocasiones los proyectos de desarrollo constructivo son cansados, pero es algo que se tiene que hacer para poder avanzar. Entonces es como el árbol, hay que también aprender a podarlo, hay que aprender a pulirnos, hay que aprender a caminar, pero nunca llegues al 5.º paso de tomar acciones sin cumplir los 4 anteriores. Así que cuéntame aquí en los comentarios cuáles son esas acciones
que vas a empezar a hacer a partir de ahora que ya sabes que es posible mantener tu actividad actual y comenzar en el mundo de los bienes raíces, porque es posible tener tus otras fuentes de ingreso y además incursionar como inversionista en el mundo de los bienes raíces. Así que cuéntame acá en los comentarios qué acciones, qué pasos ya empezaste a dar para poder ser parte de la increíble industria de los bienes raíces. Lo más importante, llevarte una pequeña rebanada, porque en este negocio hay mucho dinero, hay muchas oportunidades, hay mucha riqueza, pero lo único que hace falta es que entres tú a este mercado a reclamar ese pedazo de riqueza que quieres disfrutar. Así que cuéntame acá en los comentarios y recuerda algo, no olvides suscribirte a mi canal, porque te aviso durante las notificaciones, te avisan que publiqué un nuevo video. Sígueme aquí en Instagram y Facebook, y también quiero contarte que viene algo, estoy preparando algo muy increíble para ti, así que mantente supremamente pendiente de mis redes sociales, porque viene algo muy interesante para que tú puedas iniciar en el mundo de los bienes raíces y obtener resultados en tiempo récord.